Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a recordar también a un santo español, poco conocido, pero español, que es San Eulogio de Córdoba. San Eulogio de Córdoba es del siglo IX y estamos hablando de la época de la invasión musulmana en España, y él, como ciudadano de Córdoba, estaba lógicamente sujeto a lo que llamaban el Andalus o al-Ándalus. Él era cristiano y desde muy temprana edad, digamos que hizo cara, manifestando su fe cristiana, al Islam. Fue también compañero de algunos otros mártires, y algunos incluso, antes de derramar su sangre por Cristo, recibieron también, digamos, ese consuelo espiritual de Eulogio, ordenado sacerdote, y posteriormente, cuando fue perseguido y terminó siendo decapitado, había sido nombrado arzobispo de Toledo. Y ya digo, murió en el año 890 y tantos. En España no es muy conocido, pero sin embargo es un mártir, hermano nuestro y paisano nuestro. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón. Solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Elí la creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta.
da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y dijo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos. Estamos leyendo desde ayer este libro de Samuel, primer libro de Samuel, donde se nos narra precisamente el nacimiento del propio Samuel. ¿Y cómo es? Pues lo hemos visto muchas veces en la Sagrada Escritura. Ana, que es la madre, es estéril. Lo hemos visto con Raquel, lo hemos visto con Sara, lo hemos visto con tantas mujeres como a lo largo del Antiguo Testamento se nos hace ver cómo desde, digamos, lo estéril, lo aparentemente inútil, lo marginado, ahí es donde Dios pone precisamente su mano, pone el dedo en esas personas que a la vista de la sociedad pues no son nadie. Y así ocurre con esta lectura de hoy. Ayer precisamente el marido Elcaná, al ver el desconsuelo de Ana por no tener hijos, le dice: pero bueno, si yo te quiero mucho, yo te doy mi cariño, ¿no te basta con eso? Acéptalo. Pero ella no, ella está suplicando al Señor poder tener un hijo. Y hoy precisamente es la oración de ella al propio Dios, sencilla y humilde. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Los consagrados no se cortaban el pelo en aquellos tiempos y por eso dice lo de la navaja no pasará por su cabeza. Pero es una oración sencilla y una oración humilde y Dios escucha esa oración
Incluso el sacerdote Elí cree, como está haciendo una oración mental, una oración donde solamente se le ve mover los labios, pero no se le escucha la voz, cree que está borracha, que ha bebido. Y ella misma se lo aclara al sacerdote, a Elí, y le dice eso. La mujer emprendió, le dice, vete en paz, cuando el sacerdote Elí se da cuenta de que no está ni borracha ni nada de nada, sino que está orando desde lo más profundo de su corazón al Señor, le dice, vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Y efectivamente ese favor se cumple con el nacimiento de Samuel. Qué contraste con el mundo de hoy, ¿verdad? Donde ya se habla, los sociólogos sobre todo, hablan de la emergencia demográfica que estamos sufriendo en nuestro mundo occidental. Es decir, que mueren más personas que nacen. Y por eso, como tenemos pocos hijos, ya se habla de emergencia demográfica. Y España es uno de los países donde menos nacimientos hay. No sé si el número 1 es Japón, y España debe ser el segundo o el tercero en los pocos hijos que tenemos. Por eso digo que qué contraste hoy con aquella época donde una mujer que no podía tener hijos era considerada por ella misma castigada por Dios, porque lo normal y lo que daba vida al pueblo de Israel era tener hijos, porque era un pueblo pequeño y por lo tanto tenían que tener esa continuidad asegurada. Hoy todo lo contrario, quizá por egoísmo, por individualismo, por las situaciones económicas de muchas familias, por tantas y tantas razones, hoy se habla de emergencia demográfica. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, como os decía al principio, donde allí donde la sociedad considera que esta persona es marginada, es castigada, es una mujer que no merece la pena porque es estéril, no puede aportar nada a la sociedad. Ahí, ante esa oración de Ana, Dios pone su dedo y le da aquello que pide. Por lo tanto, la oración, algo importante desde tiempos inmemoriales. La oración, el ponernos en manos de Dios, es fundamental. Y en el Evangelio lo hemos leído muchas veces ya. Nada más empezar el tiempo ordinario, nos vamos a encontrar ya con un Jesús adulto. Hemos estado celebrando hasta el Día de Reyes al niño Jesús recién nacido. El domingo ya hablábamos del bautismo, Jesús ya adulto, preparado para empezar su vida pública, y hoy le vemos entrando en la sinagoga y enseñando. ¿Y cómo enseña? Pues de una forma muy distinta, dice el propio Evangelio, al de los escribas. Los escribas lo que hacen es leer a los profetas, interpretar a los profetas, pero Jesús no. Jesús habla con autoridad, es decir, se presenta Él ya como profeta. Y por eso no tiene que interpretar, sino que lo que hace es decir la palabra de Dios interpretada por Él mismo, no por otros. Habla con autoridad. Y en la sinagoga, como otras veces aparece en el Evangelio, está presente un espíritu inmundo que confiesa a Jesús como el Santo de Dios. ¿Qué quieres, acabar con nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y vuelve Jesús con esa misma autoridad que estaba enseñando a dirigirse al espíritu inmundo
y le dice: cállate y sal de él, con unas palabras imperativas, con unas palabras llenas de autoridad. Y el espíritu inmundo sale de él. ¿Y eso qué es lo que provoca? La admiración en todos los presentes. Pero bueno, ¿y este quién es? Primero, ¿cómo enseña? Y no habla en nombre de los profetas, sino que habla en nombre de Dios. ¿Cómo enseña? Y segundo, es que hasta los espíritus inmundos le obedecen. ¿Quién es este? Y por eso termina el Evangelio de hoy. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Nos encontramos ya a un Jesús que está empezando su vida pública y que desde el primer momento vemos que tiene autoridad porque interpreta la palabra de Dios y porque es capaz de devolver la salud a muchos enfermos o personas poseídas por espíritus inmundos. Y como os decía al principio, celebramos hoy también, o recordamos, a San Eulogio de Córdoba, un santo que, como decía la oración que hemos rezado como primera oración de la misa de hoy, que en tiempos difíciles, como era la invasión musulmana, fue capaz de mantener su fe ante las adversidades. Pues también nosotros en nuestros días tenemos una sociedad que prácticamente ha dejado de creer, ha dado la espalda a Dios, piensa que con la sola fuerza humana y el saber humano puede hacerlo todo. Entonces los creyentes pues estamos también en situaciones adversas con mucha frecuencia y sobre todo en países donde los creyentes cristianos son perseguidos. Últimamente el propio Papa nos hablaba y la institución de la Iglesia necesitada de las persecuciones a cristianos en Nigeria. Bueno, son situaciones adversas que los cristianos tenemos que padecer con frecuencia. Pues de la misma manera que San Eulogio de Córdoba fue capaz de mantener su fe, incluso a derramar su sangre por Cristo, nosotros, al celebrar la Eucaristía, demos gracias a Dios por la fe que se nos ha dado y al mismo tiempo se nos invita a ser testigos de ese Cristo, de ese Dios hecho hombre en la sociedad en que vivimos. Vamos a pedirse al Señor en la Eucaristía que seamos valientes testigos de su amor.